Hoy día vivimos en una época de cambio vertiginoso, de cambio muy rápido que estamos viendo en la medicina, en la tecnología, en la salud. Sí, hay cosas que están cambiando mucho. Y algunas personas se resisten al cambio. ¿Y qué sucede cuando nos resistimos al cambio? Nos produce frustración, dolor. Pero somos nosotros, los creyentes, los que debemos mostrar un cambio. Cuando llegamos al Señor, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero, aunque las cosas viejas pasaron, hay algunos que andan con ese maletín, parecen una aeromoza, para arriba y para abajo con el pasado. Pero, y algunos tienen una maleta chiquitica, otra, una muy grande. Pero el exceso de pasado se convierte en depresión. Aquellas personas que están deprimidas es porque tienen exceso de pasado. Tienen que soltar el pasado. Hay otras, sin embargo, que la maleta es del futuro. El futuro es incierto, pero el exceso de futuro genera ansiedad, genera angustia. Mañana, ¿qué va a pasar mañana? Algunos dicen, hoy estamos. Dicen, mañana no sabemos, pero mañana es muy tarde. Aquí en 5 minutos no sabemos si estamos. No sabemos, porque dice la llegada del Señor es como el ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando va a ir, ¿verdad? No dice, señora, ¿puedo entrar? No, él no avisa, ¿verdad? Así va a llegar la llegada del Señor o la ida nuestra a su presencia. O quién sabe cuándo parte. ¿Alguno tiene la fecha? No, ¿verdad? Entonces debemos aprender que cada día hay que vivirlo como si fuese el último día. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación, dice la palabra. Pero hay algunos que están estresados porque tienen exceso de presente. Tienen una cantidad de actividades diarias, están preocupados por cumplir esas actividades y a veces no cumplen ni con la cuarta parte de lo que se escriben para poder lograrlo. Pero cuando sucede eso hay desánimo. Pero el desánimo nos hace fluctuar en nuestra fe, en la verdad. Por el contrario, cuando estamos nosotros aferrados al Señor, que es el consumador y autor de nuestra fe, podemos perseverar en Él. Podemos mantenernos en esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Por eso, el autor de Hebreos, en el capítulo 10 de esa carta, versículo 23 nos dice, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? El variar, el cambiar. Hay personas que sus emociones son como una montaña rusa. A veces están arriba, a veces están abajo. Hay unos que son una montaña rusa así, que son constantes, son muy variables. Hay unos que están de repente riéndose y al otro minuto ya están llorando. ¿Cuántas personas conocen que son así? O de repente hay otros que son más lentas. Pasa un tiempo contentas, otro en tristeza. Y hay otros que son aún más lentas, o sea, se quedan mucho tiempo en la alegría, o de repente mucho tiempo en la tristeza. Pero independientemente de nuestra configuración temperamental, nuestro carácter tiene que parecer al carácter de Cristo como creyente. Hay unas promesas. El apóstol hablaba en estos domingos atrás, en 2 Corintios 1:20, donde dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso también por medio de Él decimos amén a Dios, para su gloria, por medio de nosotros. Él es fiel. Él cumple todas y cada una de sus promesas en su tiempo y en su forma. Él no se adelanta, no se atrasa, siempre actúa en el momento oportuno, el momento perfecto, porque es conforme a Él, conforme a ese plan que ha sido trazado desde antes de la fundación del mundo para
todo y cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es ser un obrero aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados en el Señor? Pero ¿cuántos estamos haciendo lo necesario para ser aprobados? Porque ¿cuántos son empleados? Levanten la mano. ¿Ustedes dan lo mejor de sí en el trabajo? Porque hay algunos que hacen nada más lo suficiente para que no lo voten. Porque dice, si doy más, necesito recibir más. Pero ¿a quién le gusta que lo promocionen? Que le aumenten el sueldo. Pero estamos haciendo lo necesario para que nos tomen en cuenta. Porque como está la situación país, cuando vienen esas movidas y matan esas grandes empresas, ¿qué sucede? Aquellos que no están dando mucho la talla, y para afuera, los reemplazan, me dicen, no, prescindimos de su servicio. Pero aquel que es a uno en lo que hace, ¿qué sucede? Lo toman en cuenta, se queda. Pero resulta y pasa que estamos en la mejor empresa, el Evangelio, donde el amo nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Que Él ya nos dio una paga. Cuando le recibimos nos dio la vida eterna. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que nos fue entregado? ¿Estamos siendo obreros aprobados o reprobados? Porque uno piensa como un examen. Ay, reprobé el examen, no la pasé. No, ¿cuáles son las características para ser un obrero aprobado? Porque hay que mantenerse enfocado. Hay que poner atención a nuestra propia vida y al ministerio. Porque el apóstol Pablo le escribió a su discípulo amado Timoteo. En su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Wow, dice que traza la palabra de verdad, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y tenemos que ser diligentes. ¿Qué es ser diligente? Hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Todo y cada uno de nosotros fuimos elegidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tenemos una función. No somos solamente cristianos nominales. Yo soy cristiano como si fuese un club. Tengo un pincito, soy miembro de, y hago un puesto en. No, el sentido de pertenencia no es porque pertenece a la congregación tal, sino que eres hijo de Dios. Y debe haber una evidencia de que eres hijo de Dios. Dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Cuáles son mis acciones que están reflejando que soy hijo de Dios? Porque los que son matrimonios, levanten la mano, los que están casados, los que son parejas. Ahora, queden nada más la mano los que tienen hijos grandes ya. Ajá. Le doy una tarea. Cuando lleguen a su casa, pregúntenle a sus hijos si ellos anhelan el matrimonio que usted tiene. Pues yo le digo algo. Llegué al Señor a los 18 años, pero en mi adolescencia, incluso en mi niñez, los matrimonios que había en mi casa, yo no quería verme reflejado en ninguno de ellos. Porque había maltrato, había una cantidad de circunstancias que yo, aún siendo muchacho, me dice, no, yo no quiero eso. Ahora, como creyente, no debemos ser uno más del montón. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso dice que no tiene nada que avergonzarse. Por eso le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina.
¿Será que tenemos paciencia, la tolerancia con nuestros discípulos, con nuestros hijos? Y reprende. El reprender no es echarlo por fuera ni regañarlo. La reprensión es hacerle ver a la otra persona que está haciendo lo incorrecto. Cuando uno dice que el Señor te reprenda, no es que el Señor te regañe o te eche fuera, sino que te haga ver que estás en lo malo. Eso es lo que es la reprensión. Pero ¿cómo debe ser ese carácter de todo cristiano, de todo creyente, aquel que ha recibido al Señor? Porque, ojo, no es que recibimos al Señor y ocurre un milagro y ya nuestra manera de vivir cambia. No es algo mágico. No es recibimos al Señor y ya. Nuestra forma de hablar cambió, nuestra forma... ¿A quién le pasó así? A nadie. El Señor hizo algo maravilloso. Cuando llegamos, hubo un milagro. Fuimos posicionados en Cristo. Ya el Señor vino a morar en nuestro corazón. Pero nuestros hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Es un proceso de día a día. Por eso Pablo a los Filipenses, en su primer capítulo, versículo 6, dice: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Estamos en un proceso de cambio. El Señor trabajando en nosotros, pero también nosotros trabajando en nosotros mismos. No hay que decir: ay, ya soy cristiano, que el Señor se encargue de mí. Es como un meme que vi hoy en estos días: ay, hace 3 meses me inscribí en el gimnasio, pero tengo que ir a ver, pues no he visto resultados. Si te inscribes en el gimnasio y no va a haber efecto. No. Pero a veces queremos que la palabra sea así: ay, ya soy cristiano, pero no he visto nada cambio en mí. La palabra no va a surtir efecto. Es que no es algo mágico. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, de 24 al 26. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todo, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Todos y cada uno de nosotros somos un canal por el cual el Señor va a obrar. La gran comisión es ir y hacer discípulos. No es solamente comentar las buenas nuevas de salvación. No es pararse en una esquina con un megáfono y gritar a 4 vientos que el Señor viene, que el Señor está cerca. Es que tu vida sea esa bocina, esa corneta que está reflejando el Señor en tu vida. Que como matrimonio tus hijos anhelen el matrimonio que tú tienes. Que como matrimonio tus vecinos, tus familiares anhelen ese matrimonio que tú tienes. Que tus compañeros de trabajo, de estudio, anhelen ser como tú. Porque no eres un evangélico más. No eres alguien más del montón. Eres un hijo de Dios, alguien de referencia al mundo. Dice la palabra que somos la luz del mundo. Estamos para alumbrar el camino a otro. Somos la sal. Estamos para sazonarle la vida a aquel que está buscando algo distinto. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Pablo sigue escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, del 2 al 13. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. ¡Wow! Necesitamos ser de ejemplo para muchos. En algunas áreas, no en todas las áreas de nuestra vida.
Necesitamos ser de influencia, de impacto positivo. Por ahí dice Pablo, nadie menosprecie tu juventud. Pero ahí no está hablando de la edad cronológica. Porque ahí Pablo tendría como unos 40 años. Y para nosotros, jóvenes, es de alguien de 40 años joven. Juventud es de los 16, 20 y tantos. Pero ahí se está hablando de la edad en el Señor. Porque si tú llegaste al Señor a los 70 años, a nadie me va a decir, va a menospreciar mi juventud, porque yo tengo edad en la vida. No, ahí está hablando de la edad espiritual. Porque cuando llegamos al Señor somos unos bebés espirituales. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Por eso dice Pablo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Ajá, pero ¿cómo no van a menospreciar mi juventud espiritual? Que vivamos en lo correcto, según la palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos leerla, meditarla. No conformarnos solamente con lo que recibimos el domingo, de domingo a domingo, sino que día a día podamos leer. Y no solamente leerla, meditarla, vivir conforme a la palabra. Porque de nada hacemos conocernos la Biblia de tapa a tapa si no vivimos las verdades que están ahí contenidas. Perdón. Porque es una labor de día a día. No es algo de la noche a la mañana. Necesitamos hacer así como necesitamos hacer ejercicio en lo físico para mantenernos. Pero el ejercicio en lo físico hace efecto cuando lo hacemos. Porque si dejamos ese ejercicio, ¿el cuerpo se mantiene? No. Necesitaríamos estar continuamente haciendo ejercicio para que nuestro cuerpo se mantenga. Pero si nos mantenemos en lo espiritual, las verdades que aprendemos y empezamos a vivir con ellas, eso es para siempre. Eso es eterno. Seamos ejemplos para muchos en estas 5 áreas. Con lo que decimos y cómo lo decimos. Eso es en palabras. ¿Qué estamos diciendo? Ahora, ¿cómo lo estamos diciendo? Porque a veces no insultamos con las palabras, porque de repente no estamos diciendo palabras soeces ni palabras ofensivas. Pero en la forma en la que estamos diciendo, estamos de repente ofendiendo a otros. Entonces necesitamos mejorar el qué decimos y cómo lo decimos. Eso es en palabras. Con lo que hacemos, en la conducta. Con la verdadera intención de lo que decimos, hacemos, en amor. La otra vez teníamos una pareja en consejería y era la comunicación que tenían problemas. Entonces ella era muy colérica y siempre refutaba. Y dije, bueno, calma. Dije, pastor, ahí otra vez. Ajá, ¿qué pasó? Es que no dije nada. ¿Pero qué? No, que me di la vuelta y me fui. Ajá, pero no dijiste nada. Pero tu conducta, dijiste todo. Tú estás hablando con alguien, te das la vuelta y te vas. No dijiste nada, pero ¿qué estás expresando? Que no te importa lo que estás hablando. ¿Sí o no? Entonces, nuestra conducta también habla. Entonces, ¿cómo es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo hacemos? La verdadera intención con lo que hacemos. Porque es que yo le dije la verdad. Pero si tú usas la verdad para dañar a otro, el sentido de verdad se perdió. ¿Aló? El sentido de verdad se perdió. Entonces es que yo soy sincero. Yo soy honesto. Pero si lo usamos para dañar, ya no eres íntegro. Yo decía en Fundamentos que no hay grosería cristiana. Porque a veces hacemos sincretismo. Nosotros decimos, contrale, miércoles. ¿Sí o no? O a veces decimos hasta Cristo.
Pero, ¿cuál es la intención de la palabra que estamos diciendo? No podemos decir grosería, no debemos, pero si lo que yo estoy diciendo es para suplir a otra cosa, ¿cuál es la intención? Tú puedes decir Cristo, pero si la intención en tu corazón era decir la palabrota, ¿la dijiste? Me contuve, no la dije. La pensé. Es como si lo hubieses dicho. Entonces debemos hacer cambio. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino estéis transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, el 1 al 2. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso no se logra de la noche a la mañana. No es algo mágico. No es como inscribirse al gimnasio y ir a los 3 meses a ver qué pasó. O decir, bueno, yo comienzo la dieta el lunes, pero ya el miércoles la dejo. O no estoy desayunando ni cenando, pero en el almuerzo me como lo de las 3 comidas. No, es hacer un cambio completo a la forma de hacer las cosas. Es como aquel que es diabético y se la pasa comiendo dulce. Ah, no, que el Señor me protege. O el que sufre la tensión alta y se la pasa comiendo salado. O tiene intolerancia al gluten y se la pasa comiendo pan. O intolerancia a la lactosa y está tomando leche cada rato. No, que la sangre de Cristo me protege. Y hacemos las cosas que no son correctas. Y así sucede con la palabra. Queremos usar la palabra a nuestra conveniencia. Pero aquí dice, debemos ser de ejemplo a muchos. Con nuestra rectitud y lealtad al Señor, en fe o en fidelidad. Lo que hacemos, lo que decimos, ¿es agradable al Señor? Porque a veces nos comportamos bien. Ay, es que mi líder me está viendo. Es que el pastor está ahí presente. O somos cristianos nada más cuando venimos a la iglesia. No. Debemos reflejar a Cristo a toda hora. En nuestra casa, en el trabajo, a donde vayamos. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero debemos de dar evidencia de que Cristo está en nosotros. Con nuestra excelencia moral, es decir, en pureza. Los negocios que hago, las personas con que hago negocio, soy cristiano pero evado impuestos. Ay, el impuesto sobre la renta, entonces empezamos a inventar las cosas para que los impuestos bajen. ¿Eso es correcto? No. Es que todo el mundo lo hace. Es que tú no eres del mundo. Somos hijos del Señor. No somos uno más del montón. Somos marcos de referencia para el mundo. Dice que somos la luz. Somos la sal. No somos uno más del montón. Somos personas que debemos ser ejemplos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a ello? Porque en resumidas cuentas, tenemos que ejercer el ministerio de la piedad. Es que todo lo que hagamos, lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable al Señor. No es porque yo soy venezolano, soy magriteño, o soy colombiano y así se hacen las cosas. No. Al llegar al Señor, nuestra ciudadanía es celestial. Y como ciudadanos del cielo, debemos comportarnos como tal. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y no solamente Pablo nos insta a eso, también Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, hasta a partir del versículo 3, él nos habla de un ejercicio espiritual. Porque dice, si así también poned
toda diligencia. Decía Pablo a Timoteo, procurar con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Y qué dice Pedro ahora? Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. ¡Wow! Ese es el entrenamiento espiritual que nos va a perdurar para la eternidad. Pero si no nos ejercitamos en ello, ¿cómo vamos a demostrar que Cristo está en nosotros? Pues decimos, ay, somos cristianos, porque tenemos un pincito aquí que dice que soy cristiano. O porque tenemos la Biblia aquí de sobaquera los domingos. Tenemos esa Biblia aquí bajo el brazo. Nos vestimos bonitos, vamos para la iglesia. Pero los otros días estamos representando a Cristo. Dice la palabra que somos embajadores. ¿Estamos representando al Señor? O nos dice, ay, eso que es evangélico. Ay, eso que es cristiano. Otro más. No. Debemos ser completos en el Señor. ¿Quién sabe que estamos completos en el Señor? Que somos valientes en el Señor. En Él somos más que vencedores. Pero solamente lo decimos de la boca hacia afuera. Debemos ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el bolsillo. No solamente que tengamos propiedades, varios carros. Que en la cuenta tengamos varios ceros representativos. No, la prosperidad que habla es de ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. De ser de impacto y de influencia de forma positiva. Que muchos quieran ser como nosotros. Eso es nuestra responsabilidad. No ser un cristiano nominal. Ay, yo soy cristiano y ocupo un puesto. No. Somos un equipo. Y no cualquier equipo, somos el Dream Team del Señor. Donde todos somos titulares. Nadie es banca. Porque todos fuimos elegidos. Todos tenemos una función en Cristo Jesús. Y usted es responsable de la función, de los dones, talentos, habilidades que el Señor les ha dado. No para decir, es que soy cristiano, que esos mundanos. No. Que usted sea un embajador de Cristo donde quiera que vaya. Que usted represente a Cristo, que su presencia se haga notar. Porque ya no es usted, sino Cristo que muere en usted. Que lo señalen por ser correcto. Que lo señalen por ser santo. Que lo señalen por hacer lo que es debido. No que digan, ay, otro cristiano más. Ay, ese que va a casa de alabanza. No, ser valiente en el Señor. Ahora, ¿en qué debemos enfocarnos? Porque dice, la confesión de nuestra esperanza. Mantengámonos sin fluctuar en la confesión de nuestra esperanza. Profesamos que somos cristianos. Ajá. Pero ¿en qué debemos perseverar? ¿En qué debemos enfocar? ¿Qué debemos evidenciar al mundo? Compromiso. Estamos comprometidos con el Señor. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que la dejemos escurrir. Reina Valera dice, no sea que nos desviemos. Yo soy cristiano, pero vivo a mi manera. No, dice, prestemos atención a las cosas que nos están enseñando. No vaya a ser que nos desviemos, que se escurra. Es cuando usted vaya a colar algo y los huequitos sean más grandes. ¿Qué pasa? Por ahí se fue. Y a veces nuestra vida es así. En vez de retener lo bueno, se fue lo bueno.
porque nuestra vida no está siendo congruente con lo que profesamos. Dice, nuestras actitudes, Hebreos 3, de 12 al 13. Mira pues, hermano, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Alguno piensa que ser cristiano es como un club. Ah, es que ese fue evangélico. Y a veces somos tubería. No, que mi mamá estuvo, mi papá estuvo. Tuvo. Es que yo estuve. No, eso no es un club. Es un estilo de vida. Eres un embajador de Cristo. Dice la palabra que algunos en los posteros días apostatarán de la fe. Pero también dice la palabra que si tú eres del Señor, nada ni nadie nos separa de Cristo. Es uno el que se aparta. Pero si tú te apartaste, era del Señor. Ahí no estamos hablando que si la salvación se pierde o no, no estoy hablando de eso. Porque el apóstol Juan en su segunda carta, versículo 8 nos dice, aquel que se extravía y no persevera en la doctrina, ese no tiene al Padre. ¡Wow! Son palabras duras, pero es la verdad. Aquí nos dice el autor de Hebreos, perseveremos sin fluctuar en la confesión de nuestra esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y si estamos en Él, nada nos puede separar de Él. La convicción, no convencimiento. Aquí no estamos para convencer a la gente. Que usted tenga la plena convicción de que usted es un hijo de Dios. Que usted tenga la plena convicción, como dice aquí en Hebreos 4, el 1 al 2. Temamos por tanto nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Uno dice, wow, ese dice que es cristiano, pero su forma de vivir como que no pareciera. Ahora, ¿uno es quien para jugar? No. Porque hay personas que todavía están luchando con su vieja naturaleza. Están luchando con el alcohol, con el cigarrillo, con la ira, con la tristeza. Aquí ven personas, miembros de la iglesia, que estaban en servicio, salían, se echaban su cigarrito y volvían a entrar al servicio. Ah, no, ese no es cristiano. ¿Quién es uno para jugar? Está luchando con ellos. Y el que lucha con las malas palabras, el que está luchando con el chisme, eso no importa. El que miente a sus hermanos. Por eso dice, temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañado de la fe por parte de lo que habían escuchado. Wow. La fe sin obra es muerta. Si tú dices ser cristiano, pero tu vida no es congruente con lo que profesa, wow. Al principio es difícil, pero en el tiempo tenemos que ir madurando. Por eso dice, mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Tenemos que ir mejorando día a día. No volver atrás como antes. Tenemos que mejorar. Por eso es cómo accionamos, cómo reaccionamos. Pablo en Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo comportáis, no como necios, sino como sabios,
haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos evidenciar que somos obreros aprobados, no reprobados, no desaprobados. No estamos hablando de un examen. Ay, vamos a un examen y reprobamos. No. Es día a día nuestra fe está siendo probada a través de las circunstancias. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Como necios o como sabios? Pero ¿será que conocemos la palabra? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos meditando en ella? ¿Estamos viviendo conforme a esos principios? Porque de nada me sirve aprenderme de la Biblia de tapa a tapa si no vivo la Biblia, si no vivo los principios. Si digo que soy cristiano, pero mi forma de hablar, mi forma de actuar no es congruente con Cristo Jesús. No estamos evidenciando que Cristo está en nosotros, sino nuestra vieja naturaleza que todavía está luchando, que está perseverando. Necesitamos hacer los cambios necesarios para hacer la luz de Cristo, para que el mundo sepa quiénes somos. Pero no solamente soy cristiano y espero que el Señor haga la obra. No, hay una voluntad de nosotros en accionar. Así que pónganse en vuestros pies y podamos decir nosotros, como dijo Pablo a los filipenses, no es que ya lo haya alcanzado, cierre sus ojos, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Si me logro decir aquello a lo que es Cristo Jesús. Hermano, yo mismo considero no haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y me enfoco en lo de adelante, en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No importa qué fuiste tú en el pasado, no importa cómo eras tú antes de llegar al Señor. Lo que importa es ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el Señor contigo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con el Señor en tu vida? De aferrarte a ese llamamiento que tenemos. Tenemos una función, un llamado. ¿Qué estamos haciendo con ese llamado? ¿Qué estamos haciendo con los dones, talentos, habilidades que fueron dados a cada uno de nosotros en el Señor? Para manifestar la riqueza de su gloria, para manifestar su gracia donde quiera que vayamos. Somos ministros de un nuevo pacto, ministros de la gracia, pero como servidores necesitamos accionar. Necesitamos reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, de que podamos reflejar a otros, que podamos influenciar a otros con nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos está dando las herramientas, la oportunidad de crecer en el conocimiento de tu palabra, el poder adicionar a nuestra fe, a nuestra creencia, el conocimiento de tu palabra. Y con ese conocimiento, el dominio propio, el poder saber qué hacer, cómo hacer conforme a tu palabra. Y el dominio propio, la paciencia, el estar calmo, la piedad, el que todo lo que hagamos, digamos, incluso pensemos, sea agradable a ti, Señor. El afecto fraternal, el trato hacia con los demás, que podemos reflejar el amor de Cristo donde quiera que vayamos. Y el afecto fraternal, el amor, y que si estas cualidades abundan en nosotros, porque estamos día a día
capacitándonos en ella. No nos dejará estar ocioso, ni sin fruto, porque en Él nuestro fruto será abundante. A ti sea toda la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.